La historia de Elías y la viuda de Sarepta es un relato bíblico que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Es un relato que muestra la provisión milagrosa de Dios en tiempos de gran necesidad y la fe que es recompensada. La historia sigue a Elías, un profeta que fue enviado por Dios para confrontar al rey Acab y su esposa Jezabel debido a su adoración de ídolos y su maldad. En medio de una gran sequía y hambruna, Dios guía a Elías a la ciudad de Sarepta, donde encuentra a una viuda que está a punto de preparar su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Lo que sucede a continuación es un testimonio de la provisión divina y la fe en la promesa de Dios. El sol abrasaba la tierra como una hoguera despiadada, y el polvo se levantaba en nubes asfixiantes. La tierra de Israel estaba seca, estéril, en medio de una severa sequía que había durado ya varios años. Los campos yermos eran un reflejo de los corazones endurecidos del pueblo, que habían olvidado al Dios verdadero y se habían entregado a la adoración de ídolos. En medio de este desolador panorama, un hombre se movía con determinación por los senderos polvorientos. Era Elías, un profeta del Dios viviente, enviado para confrontar al rey Acab y a la malvada reina Jezabel, quienes habían llevado a Israel a la idolatría y la corrupción. Pero en lugar de dirigirse a los palacios reales, Elías recibió una inusual orden divina: dirigirse a Sarepta, una pequeña ciudad en la región de Sidón. Cuando Elías llegó a las puertas de Sarepta, sus ojos se posaron en una figura solitaria que recogía ramas en el borde del pueblo. Era una viuda, cuya mirada cansada y demacrada revelaba la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Con paso cansino, se acercó a un pequeño hogar, apenas más que una choza, donde esperaba encontrar algo para comer. «Oh Señor, Dios mío», murmuró la viuda mientras entraba en la choza, «he reunido un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. Estoy a punto de preparar un poco de pan para mí y mi hijo, y luego nos moriremos». Elías la escuchó en silencio desde la puerta, su corazón conmovido por la angustia de la mujer. Pero sabía que había sido enviado por Dios con un propósito divino. «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber», pidió Elías con amabilidad. La viuda, sin reconocer al hombre como profeta, asintió y rápidamente fue a buscar agua. Mientras regresaba con el jarro, Elías la llamó de nuevo. «Y tráeme, por favor, un pedazo de pan en tu mano». La petición de Elías golpeó el corazón de la viuda con una intensidad que la dejó sin aliento. Con un tono tembloroso respondió: «Vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solamente un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos cuantos leños para hacer un poco de pan para mí y mi hijo, y luego moriremos». Las palabras de la viuda eran un eco de la desesperación que llenaba la tierra en aquellos días oscuros, pero Elías, con una fe inquebrantable en el poder de Dios, respondió con palabras de esperanza y promesa: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda escuchó las palabras de Elías con asombro, y un destello de esperanza brilló en sus ojos cansados. Confiando en la promesa del profeta, hizo como él le había dicho, y preparó una pequeña torta con la harina y el aceite que le quedaban, y cuando la puso ante Elías, el milagro se desplegó ante sus ojos atónitos. La harina en la tinaja no se acabó, ni el aceite en la vasija disminuyó, tal como Dios había prometido. Desde ese día, la viuda y su hijo fueron testigos de la continua provisión milagrosa de Dios. Durante los días de sequía y hambre que asolaban la tierra, no les faltó comida ni agua, porque el Señor cuidaba de ellos fielmente. La historia de Elías y la viuda de Sarepta nos enseña muchas lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda la importancia de confiar en la provisión divina, incluso en medio de circunstancias desesperadas. La viuda estaba al borde de la desesperación, pero su fe en la palabra de Dios y su obediencia a su siervo Elías la llevaron a experimentar el milagroso cuidado de Dios.
Además, esta historia nos muestra el poder de la compasión y la generosidad. A pesar de su propia necesidad, la viuda estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía con un extraño necesitado. Su acto de bondad no solo trajo bendiciones a su propia vida, sino que también permitió que la mano de Dios se manifestara en medio de su escasez. Por último, la historia de Elías y la viuda de Sarepta es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Aunque la situación parecía desesperada y sin esperanza, Dios cumplió su palabra y proveyó para las necesidades de la viuda y su hijo de una manera sobrenatural. Esto nos anima a confiar en las promesas de Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él es quien provee y cuida de nosotros en todo momento. Al reflexionar sobre la historia de Elías y la viuda de Sarepta, podemos extraer la enseñanza de que la fe y la obediencia son fundamentales para experimentar la provisión divina en nuestras vidas. A menudo, en medio de nuestras propias luchas y desafíos, podemos sentirnos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas o a rendirnos ante la desesperación. Sin embargo, esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y es capaz de hacer milagros. Asimismo, la historia nos anima a cultivar un corazón de compasión y generosidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. Al seguir el ejemplo de la viuda, podemos encontrar oportunidades para compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, confiando en que Dios multiplicará nuestra pequeña ofrenda y la usará para su gloria. Por último, la historia nos desafía a confiar en las promesas de Dios y a esperar con expectación su fidelidad en nuestras vidas. Aunque los tiempos de prueba pueden ser difíciles y desalentadores, podemos descansar en la seguridad de que Dios es quien provee y que nunca nos abandonará. Que la historia de Elías y la viuda de Sarepta sea un recordatorio para todos nosotros de la fidelidad y el poder de Dios en medio de las pruebas y dificultades. Que podamos confiar en su provisión, seguir su ejemplo de compasión y generosidad y aferrarnos a sus promesas con fe inquebrantable. Que Dios continúe bendiciéndonos y guiándonos en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y esperamos verte de nuevo pronto en nuestro canal.